para poder responder a la pregunta A. Entonces, para hallar ese coeficiente de fricción estática, yo hago esta sumatoria de fuerzas en X y puedo ya sea calcular la fricción o bien despejar de aquí. Entonces yo digo de esta ecuación, masa por gravedad por el seno de 30 menos, en lugar de escribir fuerza de fricción, escribo coeficiente por normal. Esto es igual a 0. Para que aquí, de forma directa, calculemos el coeficiente. Entonces tendríamos masa por gravedad por seno de 30 dividido la normal. La normal, que la tenemos aquí, es masa por gravedad por coseno de 30. Esto es 1, ¿verdad? Por lo tanto, el coeficiente de fricción estática es tangente de 30. ¿Y esto aquí es igual? Que lo podríamos dejar así, como tangente de 30, que es un número. Con 3 cifras significativas, 0.577. Bueno, entonces, del inciso anterior, de esta primera situación, yo sé el coeficiente de fricción estática es de 0.577. Ahora, con esta información, puedo yo calcular con qué ángulo el bloque de la derecha va a empezar a deslizarse, que esa es mi pregunta al inciso A. ¿Con qué ángulo empezaría a deslizarse el bloque más masivo? Aquí yo ya resolví el inciso B. Estime el coeficiente de fricción estática entre el bloque y el plano. Ahora con el inciso A. ¿Con qué ángulo crítico comenzará a deslizarse el bloque más masivo? Antes de continuar, ¿tenemos dudas con el ejercicio, con cómo calculamos el coeficiente de fricción estática? ¿Puedes bajar un poquito solo para ver cómo se resuelve? ¿Por qué aprietas esta gente? Bueno, es el seno de 30 dividido el coseno de 30 es igual a la tangente de 30, pero esto, si quieren, ignoren. El seno de 30 dividido el coseno de 30 da 0.577. Carla, Ahora entonces, ¿por qué dividiste ¿sí? esto de masa gravedad por el seno de 30 dividido eso? Ajá, eso. Masa por gravedad por el... Va, ignoremos esta parte de acá, que es un paso intermedio que en realidad es ahora que lo pienso. Bueno, nosotros desde la sumatoria de fuerzas en Y, darnos cuenta que la normal es igual a mg por el coseno de 30 y sumar fuerzas en X. De la sumatoria de fuerzas en X, vi que en la dirección positiva de X tengo únicamente el peso en X. El peso en X es masa por gravedad por coseno. Y en dirección menos Y, menos X, la fuerza estática. Por lo tanto, coloqué menos fuerza de fricción estática. Como el problema dice que en este escenario, en el escenario del lado izquierdo, apenas el objeto comienza a moverse. Entonces, aquí estamos diciendo que la fuerza, o mejor dicho, el peso en X, está igualando la fuerza de fricción estática máxima, ¿verdad? Nosotros sabemos que la fuerza de fricción estática máxima no es más que, es lo que tengo aquí, el coeficiente de fricción estática multiplicado por
Entonces yo digo, bueno, en lugar de escribir esta expresión como lo calculé, mejor voy a escribir su equivalente. Entonces reescribí esta ecuación de acá, de esta manera, como está aquí. Más por el seno de 30 menos el coeficiente por la normal. El objetivo, ¿verdad?, del inciso B, el inciso B nos pregunta calcular este coeficiente. Entonces, despejé. ¿Sí? De esta ecuación. Despejar. ¿Estamos? Sí, ahora sí. ¿Sí? Bueno. Ok. Bueno, entonces con la primera información que nos dieron, ¿verdad? Con esta situación, pudimos calcular el coeficiente de fricción estática. Ahora que ya conocemos el coeficiente de fricción estática, vamos a calcular cuál es el ángulo al cual un bloque del mismo material, esto tiene bastante importancia, de qué material están hechos los bloques. Si están hechos del mismo material, va a existir en esencia el mismo coeficiente de fricción. En el libro nos comentan que experimentalmente se ha demostrado que la fuerza de fricción no varía de forma significativa, es casi, se podría decir que la fuerza de fricción no es función de la superficie de contacto, o sea, del tamaño de superficie de contacto. Veamos que aquí, nosotros podríamos pensar que existe más fricción en el bloque de la derecha que en el bloque de la izquierda, por el hecho de que hay mayor área de contacto entre el bloque. Si se dan cuenta, entre el bloque de la derecha es un rectángulo de área el que está en contacto con el plano inclinado, mientras que en el lado izquierdo es solamente un cuadrado el que está en contacto con la superficie del plano inclinado. Pero en el libro nos dicen, nos explican que experimentalmente se ha demostrado que esa área de contacto no influye en la magnitud de la fuerza de fricción. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener en cuenta esto. No importando que el bloque de la derecha es más alargado, la fuerza de fricción es la misma en ambos casos. Entonces vamos a utilizar este mismo coeficiente de fricción estática para ambos casos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos ¿verdad?, el lado derecho. Vemos que es 0.577. Ahora analicemos con qué ángulo este bloque va a empezar a deslizar. Entonces voy a hacer aquí la división. Bueno, entonces, lado derecho. Nuevamente vamos a analizar estas fuerzas. Si no existiera fuerza de fricción estática, entonces, ¿qué ocurría? El movimiento se vendría en esta dirección, ¿verdad? El movimiento estaría en esta dirección. Por lo tanto, la fuerza de fricción estática va a estar en dirección opuesta. Es decir, que nuestra fuerza de fricción estática va a estar en esta dirección. Se va a oponer al movimiento y ahí tenemos entonces nuestras tres fuerzas. Nuevamente vuelvo a dibujar mis ejes coordenados. Los voy a dibujar aquí de morado. Entonces aquí voy a tener mi eje Y positivo, mi eje Y negativo, mi eje X positivo en esta dirección, en la dirección del movimiento, y en consecuencia en dirección opuesta mi eje X negativo. Entonces voy a hacer primero sumatoria de fuerzas en Y. Nuevamente voy a comenzar con lo más fácil, es decir, donde están las fuerzas en equilibrio o donde no hay movimiento. En el eje Y, las fuerzas suman 0. Este ángulo
¿sí? Yo le voy a llamar teta, es el ángulo que no conozco, que quiero encontrar. Por lo tanto, ese ángulo teta va a estar aquí también. Entonces, ahora sí, sumatoria de fuerzas en Y. En el eje Y positivo tengo la normal, y en el eje Y negativo, por eso voy a colocar un signo menos, tengo la masa por la gravedad multiplicada por el coseno del ángulo que yo no conozco. Esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, yo sé que mal a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo que no conozco. Bueno, ahora voy con la sumatoria de fuerzas en X. Justo, otra vez, recordemos, justo en el momento, justo cuando comienza a haber movimiento, ¿sí? La sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Justo cuando comienza a haber movimiento, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Sí? Entonces, tengo acá igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando? Nuevamente, la fuerza del peso a lo largo del plano inclinado, mg, por el seno del ángulo que desconozco, y con signo menos, porque está en dirección contraria a mi eje X positivo, la fuerza de fricción estática máxima. ¿Sí? Entonces tengo mi coeficiente multiplicado por la normal. Y esto va a ser igual a 0. Voy a entonces sustituir acá en la normal el valor que yo ya hallé, o mejor dicho, la expresión, y aquí el valor que yo conozco del inciso anterior. Entonces yo digo, masa por gravedad por el seno del ángulo, que es la componente en X del peso, menos 0.577 multiplicado por la normal, que tengo que la normal es masa por gravedad por coseno del ángulo, es igual a 0. Entonces ahora voy a hacer aquí una corrección, porque por eso utilicé M mayúscula, este es M mayúscula, si no nos podemos confundir. M mayúscula, pues aquí estamos hablando de la masa de 4 kilogramos. Bueno, ahora sí, vamos a despejar el ángulo. Entonces yo digo, voy a pasar esta expresión aquí. Entonces voy a tener masa por gravedad por el seno del ángulo es igual a 0.577 multiplicada por la gravedad por la masa por el coseno del ángulo. Si yo divido toda mi expresión entre masa por gravedad, esta parte se va a hacer 1 y esta parte también se hace 1. Por lo tanto, tengo que el seno del ángulo es igual a 0.577 por el coseno del ángulo. Para despejar el ángulo voy a pasar esta parte aquí como un dividendo, como un divisor. Seno de teta dividido coseno de teta es igual a 0.577. Seno de teta sobre coseno de teta, que era lo que yo les decía acá, es una identidad trigonométrica. Seno sobre coseno es tangente de teta. Esto es igual a 0.577. Para despejar teta, entonces voy a hacer tangente inversa de 0.577 y voy a hallar entonces mi ángulo.
mí me da, permítanme, aproximadamente 30 grados. ¿Estamos? Entonces nosotros notamos que ese ángulo es igual al ángulo que teníamos en la situación cuando la masa era 2 kilogramos. Nos cuenta entonces de que ese ángulo es independiente de la masa que se esté deslizando. O sea que si nosotros hiciéramos el análisis para una masa de 6 kilogramos, seguramente vamos a hallar nuevamente un ángulo de 30 grados. ¿Por qué? Ustedes se dan cuenta que en este momento, cuando dividimos todo entre masa por gravedad, ese ángulo es independiente de la masa. No importa qué más sea la que esté en ese plano inclinado, mientras sea del mismo material, el mismo ángulo va a comenzar a haber movimiento. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Antes de continuar, vean que el proceso es un poco repetitivo. Iniciamos haciendo la sumatoria de fuerzas en el eje donde hubiera equilibrio. En este caso era en el eje Y. Para de ahí nosotros calcular o encontrar una expresión equivalente a la fuerza normal. Esa fuerza normal nos iba a servir en la sumatoria de fuerzas en X, ya que es una parte importante para el cálculo de la fuerza de fricción. ¿Sí? Bueno, los siguientes ejercicios, ¿sí? Carla, entonces ahí el por qué del ángulo quedaría que, porque no importa la masa del objeto. Exactamente, no importa la masa del objeto, sino más bien el mismo material, o sea, el material del cual está hecho el objeto, porque eso significa que la fuerza de fricción, o que el coeficiente de fricción, mejor dicho, es el mismo. Ah, ya, gracias. Bueno, en el ejercicio 107, acá tenemos dos masas que están conectadas, ¿sí? Masa 1 y masa 2. Están conectadas, leamos primero el problema. El aparato de la figura tiene dos masas, una de 10, que es la masa 1, y una masa de 2, que es la que nosotros necesitamos encontrar. Los coeficientes de fricción estática y cinética entre la masa 1 y la tabla son de 0.6 y 0.4 respectivamente. Siempre el coeficiente de fricción estática es mayor. Inciso A, ¿qué masa 2, mejor dicho, pondrá el sistema en movimiento? E inciso B, una vez que el sistema se empiece a mover, ¿qué aceleración tendrá? Entonces, aquí conviene hacer, solo pregunto, ¿han resuelto algún ejercicio parecido a este? Objetos conectados por una cuerda.
Fíjate que justo íbamos a ver uno hoy, pero no nos alcanzó el tiempo, entonces dijo que lo íbamos a ver mañana. Bueno, pero bueno, entonces ustedes lo van a trabajar, ¿sí? Ya con los conceptos que ustedes tienen de fricción cinética, fricción estática y fricción cinética, ¿verdad? Ustedes saben que para que exista movimiento, aquí el objeto parte del reposo, ¿verdad? Por eso dicen en el inciso A, ¿qué masa pondrá al sistema en movimiento? Entonces se entiende que al inicio o en el tiempo cero, el sistema está en reposo, es decir, no se está moviendo. Entonces, ustedes saben que para que exista movimiento, primero se debe superar la fuerza de fricción estática máxima. Ya sabemos que la fuerza de fricción estática máxima es igual a el coeficiente de fricción, en este caso 0.60 multiplicado por la normal. ¿A qué normal me refiero aquí? Como la fricción está entre el bloque 1 y la mesa, entonces va a ser la normal de la masa 1, obviamente, ¿verdad? La masa 2, recordemos que no está en contacto con ninguna superficie. Entonces, la masa 2 debe ser una masa tal que supere esa fuerza de fricción estática máxima. Entonces, veamos acá, les voy a explicar. En el 107, entonces nosotros tenemos dos masas conectadas. Aquí tengo yo la mesa. Aquí hay una polea. ¿Sí? Esta polea está conectándome una masa 2 y una masa 1. Entre la masa 1 y la mesa hay una fricción. Tanto fricción cinética, bueno, es estática, como fricción cinética. Fricción estática máxima, que es la que debe ser para que haya movimiento, es igual a el coeficiente multiplicar la normal. El coeficiente, según el problema, es de 0.6 multiplicado por la normal, y el coeficiente de fricción cinética es 0.4 y la fuerza de fricción es ese coste multiplicado por la normal. El sistema está conectado, o mejor dicho, estas dos masas están conectadas. Voy a decir que la aceleración que tenga esta masa en esta aceleración va a ser en magnitud la misma aceleración que vaya a tener esta masa en esta dirección. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, si es que existe movimiento, o si lo que yo quiero es que exista movimiento, entonces debe haber un movimiento en esta dirección. Entonces yo voy a decir que todo lo que vaya a favor de esta dirección va a ser positivo. Entonces, cuando yo haga el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 1, de la masa 1, entonces yo voy a tener diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Yo voy a tener mi masa, ¿verdad? Lo voy a representar con un puntito. Hacia abajo siempre va a estar su peso, ¿verdad? Masa 1 multiplicado por la gravedad. Hacia arriba, está en contacto con la mesa, va a haber una normal. Hacia la derecha, yo voy a decir que va a haber una tensión. Esta tensión se debe a la cuerda, ¿sí? Esta cuerda está jalando a este objeto. Esa fuerza es la tensión. Y hacia la izquierda, si va a haber movimiento en esta dirección, hacia la izquierda va a haber una fricción. Inicialmente, antes de que haya movimiento, esa fuerza va a ser de fricción estática. Luego, para el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, yo voy a tener dos fuerzas únicamente. El peso, masa 2 por gravedad, y la tensión hacia arriba. ¿Sí? En este caso,
lo que permite que la masa 2 esté suspendida o esté colgada es esta tensión que yo tengo acá. ¿Sí? Esta tensión que yo tengo acá. ¿Cómo sé que va en dirección hacia arriba y no va en dirección hacia abajo? Es decir, ¿cómo sé yo que esta tensión va en esa dirección que yo la dibujé y no va en esta dirección? ¿Cómo sé yo esto? Bueno, del principio de saber que las cuerdas nunca empujan, sino que jalan. Entonces, tiene que ir hacia arriba. Estamos. En este caso, no se hace mención en el libro que polea, esta aquí es una polea ideal, no se hace esa aclaración, importante que lo sepan, para que estas acciones, la tensión horizontal y vertical sean las mismas, se debe considerar que la polea, tal vez ahorita no le presten mucha atención a esto, ¿sí? Pero para que estas tensiones sean las mismas, se considera que esta polea es una polea ideal. ¿Eso qué significa? Que la masa de la polea es despreciable. O sea que es muy pequeña, que no se va a tomar en cuenta. ¿Sí? En estas condiciones, entonces, yo puedo decir que estas tensiones, tensión 1 y tensión 2, son las mismas. Entonces, ustedes se van a dar cuenta en la clase de mañana, cuando resuelvan este ejercicio. Esta, justo la tensión, es la fuerza que va a relacionar la masa 2 con la masa 1. Entonces aquí, cuando hagan el análisis de fuerzas en Y, van a decir, bueno, sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa 2 por aceleración. Porque ahorita estoy analizando únicamente la masa 2. ¿Qué fuerzas actúan? Ustedes van a ver. Si yo digo que en esta dirección va a estar entonces el P es positivo, ¿verdad? Todo lo que esté hacia la derecha, hacia abajo va a ser positivo. Va a ser la dirección del movimiento, hacia la derecha y hacia abajo. Entonces digo, masa por gravedad menos tensión va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Cuando hagan el diagrama de cuerpo libre del lado izquierdo, van a tener, cuando la sumatoria, van a decir, esto es igual al lema. ¿Sí? La aceleración, repito, es la misma para ambas masas, porque es vectada. Entonces vamos a decir para la masa 1, la tensión que está en la dirección positiva menos la fuerza de fricción cinética va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. En el momento, veamos el inciso 107, en el momento en el que el sistema esté en movimiento, esas fuerzas van a ser igual a cero. Entonces, igual a esto a cero, hacer esta aclaración. Justo cuando comienza el momento, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y lo mismo para acá, justo cuando empieza el movimiento, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, voy a decir, masa 2 por gravedad va a ser igual a la tensión. Con este valor de tensión, entonces yo digo, tensión va a ser masa 2 por gravedad menos fuerza de fricción estática, entonces aquí yo voy a hallar este valor de masa 2. Despejo, ¿verdad? Masa 2 es igual a fricción estática máxima, ¿verdad? Dividido la gravedad. Si encuentro yo la masa 2, así resolvería entonces el inciso A.
para resolver el inciso B, una vez que el sistema empiece a mover, tendrá. Entonces, recordemos que aquí todo lo que hemos hecho hasta ahorita es, resalto nuevamente, justo cuando comienza el movimiento. Una vez que empieza el movimiento, lo que va a cambiar es esto, que ya no vamos a hablar de una fricción estática, sino que vamos a hablar de una fricción si el sistema ya está en movimiento. Entonces tenemos que hacer este mismo análisis, ¿sí? Entonces les voy a escribir aquí, repite el análisis, pero cambian dos cosas. Uno, ya no hablamos de fricción estática, sino que se introduce el concepto de fricción cinética. ¿Por qué? Porque el sistema ya está en movimiento. Y lo otro que cambia es, vamos a traer la pregunta, un sistema se empieza a mover, ¿qué hacer? Entonces, justo en el momento en el que el sistema empieza a moverse, la aceleración es cero. ¿Sí? Porque es justo el momento en el que empieza el movimiento. Pero una vez que empieza el movimiento, la aceleración ya no es igual a cero. Entonces, acá, esta parte ya no es igual a cero, ya no es igual a cero, sino que igual a más aceleración. Se iguala a más a 2 por aceleración. Y entonces aquí, mi objetivo es ese valor de aceleración. ¿Estamos? Bueno, lo de este porque es un problema para la solución. Entonces, ustedes tomen nota de esto que les acabo de decir. Intenten resolverlo con la explicación que reciban mañana en clase. Y si les quedan dudas, me pueden preguntar en el grupo. Pero en esencia, este es el procedimiento que vamos a seguir. Entonces, aquí les dejo. Y lo último. ¿Estamos? Ejercicio 112. En el dispositivo de la figura 4.37, la masa 1 es de 2 kilogramos y los coeficientes de fricción estática y cinética entre la masa 1 y el plano inclinado son 0.3 y 0.20 respectivamente. ¿Qué valor tiene M2 si ambas masas están en reposo y si se mueven con velocidad constante? Entonces veamos cuál es el dibujo 4.37, es este que tenemos acá, la máquina de Atwood. Es lo mismo que nosotros vimos ahorita, solo que una mesa, ¿verdad? En la anterior era una mesa o era un plano horizontal, aquí es un plano inclinado. Pero lo mismo sucede aquí, ¿sí? La misma tensión que tengamos en la masa 2, ¿verdad? Esa tensión va hacia arriba. Esa misma tensión es la que existe en la masa 1. Esta tensión en la masa 1 entonces iría en dirección hacia arriba a lo largo del plano inclinado. O sea, va a ser una tensión paralela al plano inclinado, pero rotación hacia arriba. ¿Sí? Y ahí se hace el mismo análisis. Acá ya sabemos que la fuerza normal va a ser igual a la componente en Y o a la componente perpendicular al plano del peso. ¿Sí? No va a ser igual al peso.
en este inciso 7 es igual al peso porque es un plano horizontal. Pero aquí no es igual al peso porque es un plano inclinado, sino que es igual, la normal es igual a la componente perpendicular del peso. Y de ahí todo lo demás funciona de la misma manera exactamente. Y lo único que cambia es esa fuerza normal. ¿Sí? Y por último tenemos el ejercicio 115. Entonces, ahí a leer ese problema, tal vez Alexandra. 115. No está Lisandrea. Veamos Areli y Gabriela. Tampoco. María Natalia. Ejercicio 115. Te lo leo. Sí, por favor. 115. Dos bloques A y B se mantienen unidos mientras una fuerza de 200 newton los jala hacia la derecha, como se muestra en la figura. B está sobre la cubierta áspera y horizontal de una mesa, con coeficiente de fricción de 0.8. A. ¿Cuál es la aceleración del sistema? B. ¿Cuál será la fuerza de fricción entre los dos objetos? Ok, gracias. Dos objetos que se van a mantener unidos, ¿verdad? El objeto A y el objeto B se mantienen unidos cuando se aplica una fuerza de 200 newtons. Esta unión que mantiene el bloque A con el B se debe a la fricción que hay entre ambas superficies. Es decir, entre la superficie A y la superficie B va a existir una fricción estática que hace que el bloque B se mueva junto con el bloque A pesar de que esa fuerza se efectúa sobre el bloque A. Vean que ahí no hay una fuerza una fuerza externa que B, sino que este bloque B se mueve junto con el bloque A debido a una fricción cinética que hay, perdón, una fricción estática que hay entre el bloque A y el bloque B. Esta fricción es que se muevan juntos, es decir, entre el bloque A y el bloque B no hay movimiento, ¿sí? No hay movimiento entre esas dos superficies, por eso es que se mueven juntos y por eso es que se tiene una fricción estática entre ambos objetos. Ahora, entre el objeto B y la mesa, sí hay una fricción cinética porque ahí hay movimiento, es decir, el bloque B se está moviendo con respecto de la mesa. Entonces, aquí hablamos de una fricción cinética. Entonces, vamos a dividir este problema en dos partes. Primero, vamos a considerar como un todo o como un sistema a la unión del bloque A con el bloque B. Y posteriormente, para el inciso B, vamos a analizar de forma individual al bloque A para poder calcular esa fuerza de fricción entre los objetos A y B, que es el inciso B. Entonces, para el inciso A, repito, vamos a considerar el sistema como una sola cosa, ¿sí? Ambos objetos como un solo objeto. Entonces, tengo una fuerza de 200 y una fricción cinética de 0.8. Entonces, ejercicio 115. Tengo entonces una mesa, un bloque B, un bloque A
una fuerza externa que está siendo aplicada sobre este sistema. La fuerza se aplica directamente sobre el bloque A y tiene una magnitud de 200 newton. Entre el bloque B y la mesa hay un coeficiente de fricción cinética de 0.8 newton. Mi primer masa tiene, si no estoy mal, una magnitud de 0.5 y la de sí la otra de 10. Entonces, para el inciso A, donde debemos permítanme que decía el inciso A, calcular la aceleración. Para el inciso A, donde necesitamos calcular la aceleración del sistema, vamos a considerar todo el sistema. Como un solo objeto. Es decir, que vamos a analizar, en otras palabras, un objeto de 15 kilogramos de la suma de ambas masas que tiene una fuerza de 200 y una fricción cinética con un coeficiente de 0.8. Entonces, si yo analizo únicamente, si yo analizo el sistema como un solo objeto, voy a tener hacia arriba, obviamente, la normal, hacia abajo el peso, hacia la fuerza y hacia la fuerza debida a la fricción cinética. Entonces, empezamos con las fuerzas en Y, ya que aquí las fuerzas están en equilibrio. El objeto no se está moviendo ni para arriba ni para abajo, únicamente en línea, en dirección o en orientación horizontal. Entonces tengo normal menos el peso va a ser igual a 0. Por lo tanto, la normal es igual al peso. El peso es igual a 15 multiplicado por la gravedad. Masa por gravedad. Entonces tengo que la normal es igual a masa por gravedad. 15 por 9.8, que serían 47 newton. ¿Sí? Esta es la normal. Ahora, de la sumatoria de fuerzas en X, por la segunda ley de Newton, yo sé que esto es igual a masa por aceleración en X, entonces voy a calcular la aceleración. Se está moviendo, por eso es que considero una fricción cinética. Entonces tengo, si yo establezco en esta dirección mi eje X positivo, voy a tener 200 positivo menos una fuerza de fricción cinética. Y eso va a ser igual a por aceleración en X. Yo sé que la fuerza de fricción cinética no es más que el coeficiente multiplicado. Entonces yo digo 2 menos fricción, que es el coeficiente 0.8, multiplicado por la normal. Yo ya sé del análisis de fuerzas en Y que la normal es de Newton. Y esto va a ser igual a la masa. La masa de una vez va a colocar es de 15 kilogramos multiplicado por la aceleración en X. Entonces despejo. Aceleración en X es igual a 200 menos 0.8 multiplicado por 147 dividido 15. ¿A cuánto es igual entonces mi aceleración? Bueno, a mí me da que es aproximadamente 5.5 metros sobre segundos al cuadrado.
Y esta sería entonces mi respuesta al inciso A. ¿Dudas? Ahora, lo que vamos a hacer nuevamente, repito, para el inciso B, vamos a considerar únicamente el bloque A. Únicamente el bloque A. Entonces, tomen ahí una captura de pantalla. Voy a borrar esto para no volver a dibujar. Bueno, entonces, para el inciso B, repito, para el inciso B, se considera o vamos a considerar únicamente el cuerpo A. Entonces, si consideramos únicamente el cuerpo A, vamos a tener sumatorio de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Por lo tanto, no, esto no es necesario, pero aquí tengo entonces que la masa de A por gravedad es igual a la fuerza normal, ¿verdad? De aquí. Normal y peso de A. Ahora, de la sumatoria de fuerza en X, que va a ser igual a la masa por la aceleración, yo sé que el sistema completo se mueve con una aceleración de 5.5 metros sobre segundos al cuadrado, y es en esta dirección. Entonces yo digo, nuevamente voy a decir que en esta dirección va a estar el signo positivo de X. Entonces yo digo, las fuerzas que actúan sobre el bloque A son hacia la derecha la fuerza de 200 newton y hacia la izquierda, ¿verdad? Está la fuerza de fricción estática. ¿Por qué está hacia la izquierda? Analicemos. Si entre el bloque A y el bloque B no existiera una fuerza de fricción estática, entonces al jalar, o sea, imaginemos si en el bloque A y el bloque B hubiera un poco de aceite, al nosotros jalar el bloque A se deslizaría con respecto al bloque B, ¿sí? Es decir, este bloque se movería en esta dirección y este bloque se movería en esta dirección, ¿verdad? Se deslizarían. Pero como existe esta fuerza de fricción estática, entonces el bloque A no se mueve en esta dirección, ¿sí? Sí se mantiene. Por lo tanto, esa fuerza va en dirección contraria al movimiento en caso esta fuerza no existiera, ¿sí? Por eso es que la dibujé en esta dirección. Entonces, hacia el lado izquierdo yo tendría esta fuerza de fricción estática. Y esto sería igual entonces a la masa A, porque recordemos que aquí estoy analizando únicamente masa A la masa A por su aceleración. Yo ya sé que la aceleración es de 5.5 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces yo puedo ir y despejar esta fuerza de fricción estática. Solo quiero ver la pregunta, dice específicamente, sí, hallar la fuerza de fricción entre ambos objetos. Entonces, yo digo entonces, despejo, y la fuerza de fricción sería 200 menos, ¿verdad? Paso este aquí, signo positivo, y este acá, signo negativo, menos masa A, que es de 5 kilogramos,
multiplicado por 5.5. Entonces de acá yo tengo que la fuerza de fricción estática entre ambos objetos es de 173, si lo aproximo a 3 significativas. Newton. Y ese sería entonces el resultado para el índice B. ¿Qué fuerza de fricción existe entre el bloque A y el bloque B? 173 newton. Vamos. Intenten hacer ustedes el mismo análisis, pero ahora considerando el bloque B. En lugar de considerar el bloque A, intenten ustedes hacerlo con el bloque B. Y les tiene que dar exactamente la misma fuerza. Solo orientándolos, intenten hacerlo para el bloque B. Entonces nosotros tendríamos aquí nuestro bloque B. Cuando el sistema se mueve hacia la derecha, hacia acá, hay una fuerza de fricción cinética. Y esa fuerza está entre el bloque B y la superficie. Entonces, cuando analizamos el bloque B, vamos a tomar en cuenta la fuerza de fricción que va en esta dirección. Aquí hay una fuerza de fricción cinética, porque se está moviendo con respecto a la mesa. Ahora aquí, en la superficie de contacto con el bloque A, nuevamente hagamos el análisis. Si no existiera esa fuerza entre ambos bloques, entonces A se deslizaría con respecto de B. ¿Sí? ¿En qué dirección se deslizaría B con respecto de A? A se movería en esta dirección. Si no existiera esa fuerza de fricción, A se movería en esta dirección y B se movería en esta dirección, ¿verdad? Se deslizarían. Pero como sí existe esa fuerza, entonces esa fuerza va en dirección contraria al movimiento que hubiera si no existiera. Entonces, en la superficie, si hubiera aceite, por ejemplo, el objeto B se movería en esta dirección. Pero como no, entonces yo sé que la fuerza de fricción está en esta dirección, en la dirección opuesta al movimiento, oponiéndose al movimiento. En este caso, el movimiento de deslizamiento. Entonces, la fuerza de fricción estaría en esta dirección de acá, dirección hacia la derecha. Entonces, si yo analizara, en lugar de analizar con respecto de A, analizara con respecto de B, yo tendría sumatoria de fuerzas en X igual a masa de B por la aceleración, que es la misma. Entonces yo diría, hacia la derecha, F sub S, hacia la izquierda, F sub K. Esto es igual a masa de B por aceleración. Si yo sustituyo, F sub S va a ser igual a masa de B por aceleración más fricción cinética. Hagan esto y se van a dar cuenta que esta fuerza de fricción va a ser exactamente la misma de acá. ¿Dudas? Entonces aquí hay dos opciones, ¿verdad? Considerando A o considerando B. Pero si hacemos los análisis de forma correcta, dar cuenta que no importando respecto a qué más hagamos el análisis, la fuerza de fricción estática va a ser. ¿Dudas? Bueno, ahora sí que ya terminamos este tema. La próxima semana sí tendríamos un pequeño examen corto de eso.